del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, los saludo y bendigo con sus familias. Continuamos nuestra explicación de la doctrina católica, apoyándonos en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X. En la pregunta 975 y 966 nos habla de los pecados contra el Espíritu Santo. Los pecados contra el Espíritu Santo son pecados graves. Veamos un poco los nombres, después damos una explicación rápidamente. Los pecados contra el Espíritu Santo son 6. La desesperación de salvarse. 2. La presunción de salvarse sin merecimientos y buenas obras. 3. La impugnación o lucha contra la verdad conocida. 4. La envidia o pesar de la gracia y santidad ajena. 5. La obstinación en los pecados. Y 6. La impenitencia final. ¿Por qué estos pecados se dice son contra el Espíritu Santo? Esos pecados se dice que son contra el Espíritu Santo porque se cometen por pura malicia, la cual es contraria a la bondad que se atribuye al Espíritu Santo. Veamos lo que dice San Antonio María Claret acerca de estos pecados en su libro llamado Catecismo de la Doctrina Cristiana, explicado a los niños. Mire qué enseñaba a los niños este santo, ¿no? 23ª edición, 1900. Bien, el santo muestra una estampa. En medio de la estampa tenemos una paloma, que es símbolo del Espíritu Santo. Después seis dibujos, de los cuales salen flechas, saetas contra el Espíritu Santo. Esas saetas, dice San Claret, se dirigen contra el Espíritu Santo, que en forma de paloma está en el centro de la estampa. Son para indicarte, hijo mío, que los 6 pecados llamados contra el Espíritu Santo se cometen con desprecio de las gracias que Él nos da para apartarnos del pecado. El primero es presunción de salvarse sin mérito alguno. Mérito de salvarse sin mérito alguno. En el primer cuadro vemos que están jugando unas personas y bebiendo, que no piensan sino en divertirse y pasar el tiempo. Pregúntales si quieren salvarse y te responderán que sí, si quieren, esperan lograrlo. ¡Qué locura! Si un labrador no cultiva los campos ni siembra, ¿cosechará? Claro que no. Si un jornalero pasa el tiempo riendo, jugando, metiendo bulla, ¿merecerá el jornal? Por cierto que no. Luego, en vano esperan salvarse los que, lejos de hacer obras buenas, resisten continuamente la inspiración del Espíritu Santo, quien les dice: obrad bien mientras se os concede tiempo, haced por vuestra parte lo que podáis, que Dios hará lo demás. Todos los que no hacen nada están en peligro, en grande peligro. Segundo pecado, desesperación de la divina misericordia. Es Judas, por ejemplo, Judas, ya que el demonio tentó e indujo a la desesperación después de haberle inducido a la traición a su divino maestro. Comenzó por representarle la enormidad de su pecado, le hizo ver que Dios no se le perdonaría y acabó por aconsejarle que se ahorcara. ¡Oh, qué horrenda maldad es esta! Es cierto que es grande la malicia del pecado mortal, pero también lo es que es más grande aún la bondad y misericordia de Dios. Dios nunca rechaza un corazón arrepentido. He aquí por qué la desesperación es una injuria gravísima contra el Espíritu Santo, pues que equivale a resistir y abandonar la gracia que ofrece al pecador, o bien a negar su fuerza y eficacia. Pero repara la inconsecuencia del pecador y el mal consejo del demonio que dice: grande es tu pecado, desespérate y mátate. Ay, infeliz, ¿qué ganas quitándote la vida? Lejos de rebajar la gravedad del delito, la acrecientas, y para librarte de los remordimientos de la conciencia, tú mismo te precipitas a las penas eternas del infierno. No, dice San Claret, no, hijo mío, no. Este no es el medio de tranquilizarse después de cometer un delito, ni emborracharse, sino el arrepentirse, pedir a Dios perdón, proponer con eficacia no volverle a cometer,
y en vez de atentar el pecador contra su vida, debe pedir a Dios que se la conserve para confesarse bien, hacer penitencia en este mundo con el sufrimiento de las penas y trabajos, a fin de no tener que padecer eternamente después de la muerte en el infierno o en el purgatorio. Entonces, cuando uno hizo un pecado, no debe imitar a Judas. Debe pedir a Dios ayuda, misericordia, ir a misa, rezar rosarios, hacer limosnas, ayunos, penitencias, sacrificios. Y Dios no rechaza un corazón arrepentido. Entonces, el que dice no hay perdón para mí, bien actúa sobre el influjo del demonio. Otro pecado, impugnación de la verdad conocida para pecar con más libertad. Aquí el dibujo representa a Jesucristo y las otras son las de los judíos que querían apedrearle. El Salvador obraba prodigios por los cuales era fácil reconocer su divinidad, pero lejos de seguir su doctrina le odiaban. ¿Y por qué? Porque reprendía los vicios, lo que no podían sufrir los soberbios, y preferían las tinieblas a la luz, semejantes al que padece mal de ojos, que apetece la oscuridad. Es este un horrible pecado contra el Espíritu Santo que avisa y da a conocer el mal de que debe huir uno, el bien que debe practicar toda persona para salvarse. Pero no faltan algunos que en vez de ser dóciles a sus santas inspiraciones, las resisten, persiguen todavía al sujeto de quien se sirve el Espíritu Santo como de instrumento para avisarles, profiriendo palabras injuriosas y burlándose y mofándose de sus advertencias. Si ya no le apedrean también como los judíos a Jesús. Entonces, los que persiguen la verdad, los que rechazan la verdad, los que se mofan, se burlan, rechazan, menosprecian, condenan a la gente que dice la verdad, bien pecan contra el Espíritu Santo. Otros hay que desprecian e impugnan las verdades de la fe y las sanas máximas del Evangelio, a pesar de que su propia conciencia, movida por el Espíritu Santo, les dicta ser sólidas, santas y necesarias para salvarse. No les imites, hijo mío, antes sé siempre dócil, no solo a las instrucciones, sino también a las inspiraciones que te comunicará el Divino Espíritu. Entonces, queridos hermanos, tengamos corazón sencillo y puro. Señor, yo quiero hacer siempre tu santa voluntad, no rechazar a priori algo aunque no nos gusta, los mandamientos no gustan a nadie. Sin embargo, el hecho de rechazarlos es pecado, y el mundo actual está en rebeldía total, rebeldía total. Yo diría a todos los ateos de pedir al obispado asistir a unos exorcismos. Si no creen en Dios, al menos que vean que si hay otra cosa, ¿no? Y como el diablo va a revelar sus pecados, ¿no? Entonces, impugnar, rechazar la verdad conocida para pecar con más libertad es pecado gravísimo. El cuarto es envidia de los bienes espirituales que nuestro prójimo ha recibido de Dios. Por ejemplo, Caín y Abel. Abel ofrece a Dios sacrificios de lo mejor que tiene y tan pronto como puede, al revés de Caín, que espera sacrificar a la última hora y ofrece lo peor. De aquí es que, viendo Dios la bondad de lo que le ofrecía a Abel, la prontitud de buena voluntad con lo que hacía, le aceptaba los sacrificios y le concedía abundantes gracias. Como viese Caín que Dios no hacía con él lo que hacía con su hermano, lleno de rabia, envidiando las prosperidades de Abel, se desespera. Caín se desespera, lo que presenta su figura con las manos en la cabeza. No, hijo mío, de nadie tengas envidia, procura ser bueno, y Dios, que es juez rectísimo, te dará el premio que con tus buenas obras hayas merecido en este mundo o en el otro mundo. Entonces, cuando vemos que alguien anda mejor, Dios mío, te doy gracias por esto, hermano o hermana, te pido de mí también, punto. Tratar de imitarlo, no tenerle envidia, ¿no? Quinto pecado contra el Espíritu Santo, obstinación en el pecado. Esto representa a Faraón. Faraón tiene delante de sí Moisés, que convierte su vara en serpiente.
como lo vemos en la estampa. Pero lejos que el rey de ceder a vista de este y demás prodigios, llama a los magos que son unos hechiceros, y ellos también hacen por arte del demonio prodigios falsos. Como los prodigios que Dios obraba en favor de su pueblo de Israel, no solo no le ablandaron al faraón, sino que se obstinó en perseguir más y más a los israelitas. En castigo de su obstinación quedó anegado en el Mar Rojo con todo su ejército. De este u otro modo semejante serán castigados los que se obstinarán en el pecado, despreciando las inspiraciones del Espíritu Divino y las amonestaciones de los ministros del Señor. Pues que cuando no en este mundo, en otro serán sumergidos en el mar de las llamas del infierno. Entonces los que se obstinan en el pecado, rechazan la verdad, y bien van a pagarlo muy caro. Otro pecado contra el Espíritu Santo, propósito de morir impenitente. Impenitente mientras uno es sano, no pensaba sino en divertirse, alegrarse, enriquecerse, presumiendo que en la hora de la muerte todo se pierde y para siempre. Pero el que piensa así, el que piensa ahí está muy equivocado. ¿Por qué? Porque talis vita finis ita, tal vida, tal muerte, tal vida, tal fin. Como se vive, se muere. Como su vida fue mala, no es extraño que él haga también su muerte. Mira cómo vuelve la espalda al sacerdote, este hombre de la espanta, que le quiere administrar los santos sacramentos, y cómo los da oídos al demonio, que le persuade la impenitencia final con que acaba. Entonces, el que no quiere hacer caso a Dios, bien, toda su vida queda lejos, a sabiendas, bien, está en peligro de perderse. San Claret sigue diciendo: si has puesto atención, hijo mío, habrás observado que todos los cuadros en que se te presentan los 6 pecados contra el Espíritu Santo están guarnecidos de serpientes, y es porque a los pecadores de esta clase se les pueden aplicar aquellas palabras del Evangelio, cuando se les llama raza de víboras, pues que lo son efectivamente. Como tales, no esperan de los castigos de Dios, a quien han irritado, les tiene preparados. Has de saber que estos pecados son casi incurables y muy difíciles de ser perdonados, no de parte de Dios, sino de parte de los mismos pecadores, que oponiéndose y resistiéndose a lo que necesitan para curar o alcanzar perdón, imita al enfermo que no quiere tomar las medicinas y por esto muere. Lo que yo te pido, hijo mío, es que la sola memoria o presentación de tan execrables pecados te cause horror, y que, considerándolos como el mayor impedimento para salvarte, te hagas dócil a las inspiraciones del Espíritu Santo, los cuales te guiarán directamente a la patria celestial. Entonces, estos pecados contra el Espíritu Santo, como son 6, presunción de salvarse sin mérito alguno, sin buenas obras, desesperación de la divina misericordia, impugnación de la verdad conocida para pecar con más libertad, ateísmo práctico, envidia de los bienes espirituales que nuestro prójimo recibe de Dios, obstinación en el pecado y propósito de morir impenitente. ¿Por qué estos pecados se llaman contra el Espíritu Santo? Porque se cometen con desprecio de aquellas gracias que da el Espíritu Santo para apartarlos del pecado. Y San Pío X dice: estos pecados se dice que son contra el Espíritu Santo porque se cometen por pura malicia, la cual es contraria a la bondad, a la caridad que se atribuye al Espíritu Santo. Entonces no hagamos caso del pecado. Si hemos tenido la desgracia de pecar y pedir perdón, misericordia del Señor, hagamos buena obra. Dios no rechaza un corazón arrepentido. Con dolor digo, el mundo actual está pecando contra el Espíritu Santo. Rechazar todo lo que es cristiano y poner cosas anticristianas en su lugar realmente es pecado gravísimo. Por eso necesitamos mucha penitencia, mucha oración, mucha confianza en Dios, y también hacer conocer la luz del Evangelio. Y los hermanos que si quieren conocer mejor su fe católica, suscríbanse a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional.